Buenas noches, profesores, ¿cómo están? Bienvenidos sean. Hola, buenas noches. Vamos a empezar, ¿ya? Porque Maestra. mientras voy pasando la Buenas lista, noches, maestra. buenas noches a todos. Acabo de subir el libro, logró subirse, ya, no le he puesto las páginas, pero al menos ya está subido, ya están los videos, están los dos imágenes de América, ¿ok? Justo ahorita tengo cuánto empiezan los parciales. Entonces, como les dije en la clase anterior, este es salón trabajador y afable. Entonces, ya les he dicho más o menos las preguntas. Ya un ratito voy a poner acá diplomado. Aquí está, apareció. Yo misma mandé empieza el parcial, el cronograma parcial 2 es del 10 al 16 de octubre. Entonces, octubre, no sé, no sé qué. Octubre. Ahorita estamos miércoles 2 de octubre. Pues tenemos esta clase 8, 9, hasta el 16 puedo tomar. El martes 15, bueno, el 8 es feriado, ¿no? El martes 15 podemos tomarlo, ya más tardar el miércoles 16. Ya vemos si es martes 15 o miércoles 16, ¿ya? Serán una o dos preguntas, voy a ver, ¿ya? Pero tres, no, una o dos preguntas. La primera pregunta va a ser con respecto a la evaluación en América, porque ya como van a hacer el trabajo, ya van a ser de Asia, voy a ver qué han aprendido de Asia, de África, ¿no? Y de América, como es lo último que estamos haciendo en nuestro continente, le voy a considerar como una pregunta uno sobre la migración de América. Todo en base a los documentos que hemos leído, los documentos que he puesto y los videos que hemos estado viendo. Y la segunda pregunta va a ser sobre el libro de Lords, que es sobre, acá tengo el sílabus, que vamos a empezar a explicar la próxima semana, pero se lo voy a poner para que ustedes puedan leerlo. Le voy a decir qué página. Ahorita he subido el libro entero, ¿no? No se asusten, tiene varias páginas, porque pienso que les puede servir para los otros temas que van a hacer. La pregunta número, vuelvo a repetir, pregunta 1, evangelización de América. Pregunta número 2 del parcial 2, que vale ahora 20%, es sobre el regalismo y el galicanismo. Lo tienen en el sílabus. La iglesia durante el absolutismo y la ilustración. Les voy a poner qué página de eso tienen que leer y listo. Lo voy anunciando para que el examen, creo que para hacerlo con más tranquilidad, el miércoles 16 de octubre hay que poner, ¿ya? Porque como el 8 se cruza con el feriado, vamos a perder ahí. Entonces, el miércoles 16 de octubre, separen su agenda conmigo para su examen de 2 preguntas, ¿ya? Bueno, o sea, voy a pasar así la asistencia con las indicaciones que les he dado. A ver, ¿está? Voy a abrir, así como he hecho, creo que mejor que abra yo el esto para verlos cuando me dicen presente, ¿ya? Entonces, mientras paso la lista, si puedan viendo el documento, si se abre, si lo he subido capaz un poco mal, me avisan si lo pueden abrir. Y ustedes son 2F3A, 2F3. Voy a poner que ahora sí terminamos evangelización en América. Evangelización en América. Vamos a ir acá para poder. A ver, ahí está. Ahora sí. Profesor Alvarado Mamani, Buenas noches, maestra presente. ¿cómo está, profesora? Buenas noches. Barrientos, Bocanegra. Disculpa, Barrientos Góngora, por allá. Presente, Barrientos Góngora. presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profesora Barrientos. Ay, es que leí el otro. Bocanegra, Bocanegra. Profesora presente, la verdad que tengo dificultades con el internet, no sé si me escucha, está que Sí, va y sí, viene. sí le escucho, profesora, no se preocupe, sí le escucho. Gracias. Sí lo sé, yo ahorita estoy con ustedes conectado con un cable de 2 metros largo que viene de acá a mi cuarto. Plum, por si acaso sí se va. Así que entiendo esas eventualidades. No se preocupe. Briones Rodríguez. Sí, maestra. Buenas noches. Presente, ya la vi. Carranza Cortés. Presente, maestra, buenas noches. Buenas noches. Castañeda Alvites. Presente, maestra.
Bagua, cálida y solidaria. Muy bien, como el aula, cálido y solidario. Castañeda Luis. Chávez Vázquez Diana, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Punto ese. De la Cruz Vázquez, Buenas noches, maestra, presente. buenas noches. Escobar, Buenas noches, maestra, presente. buenas noches. Escobar. Ya. Ahora tenemos a Escriba, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Ahora tenemos a Fonseca Sánchez, Buenas noches, maestra presente. buenas noches. González Ahumada, Presente. ya, pues a Giovanna, listo. Laura Leiva Aide, Presente, maestra, buenas noches. ya. López Quirós, Presente, maestra, buenas noches. Marín Hernández, buenas noches. Marín Hernández, Marín, Marrufo, Presente, maestra, buenas noches. Marrufo, buenas noches. Melo Mujica, Melo, Buenas noches, maestra. ¿cómo está? Buenas Presente. noches. Listo, listo. Mena Zenobia, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Mercado Rosario, Mercado. Molina, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Neri Pari, Neri, Presente, buenas noches. buenas noches. Nina Quispe, Maestra, Nina buenas Quispe. noches. Ya, buenas noches, Nina Quispe. Noa Flores, Noa. Pérez Cusi, Buenas noches, presente, maestra. buenas noches. Maestra, buenas noches. Ah, ya, no está. Listo. Muy bien. Ya, Pérez Cusi también. Quispe Gutiérrez Maribel, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches. Quispe, Maestra, buenas noches, presente. ya. Roja Maestra. Machuca, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches, Roja. Romero, Presente, maestra, buenas noches. Roncal, Roncal es el- Esta no existe. Saavedra, Presente, maestra, buenas noches. buenas noches, profesora Saavedra. Salamanca Oviedo, Salamanca, Presente, maestra, buenas noches. ah, ya, Salamanca. Silva Villacorta, Silva, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Vallejos Acosta, Presente, maestra, buenas noches. Mercado, ya, Vallejo. Vargas Soto, Presente, maestra. Vera, Presente, maestra, buenas noches. ya, muy bien, Vera. Zavala Isabel, Presente, maestra, buenas noches. voy a ver, Mercado, de hecho que está presente. Listo, vamos a grabar. Profesora, disculpe, aquí había una maestra que dice que su micrófono no funciona. En el Así, chat de está. mercado, ¿no? Sí, ya le puse la asistencia. Gracias, profesora, por siempre colaborar conmigo con los mensajes. Ya, entonces voy a dejar de compartir y nos vamos. Entonces está claro, estamos todos. Primera pregunta, a ver, profesores, ¿de qué va a ser la primera pregunta del parcial 2? A ver si recuerdan. La evangelización Muy bien. Como es de desarrollo, yo no tengo ni un problema en de darle la pregunta, porque ustedes no saben cuál es la pregunta exacta, ¿no? ¿Ok? No es para marcar ni nada. Y la última pregunta es sobre la iglesia durante el absolutismo y la ilustración, que es regalismo y galicanismo, que ya les subí el libro gigante, que les voy a poner ahorita o sea, yo le tengo que poner la indicación de qué páginas son las que tienen. Entonces, viendo esto, nos vamos al aula virtual para... Maestra, disculpe, la iglesia de absolutismo dijiste, ¿no? Sí,
Está en el sílabus. La iglesia durante la... Yo ahorita lo voy a poner el título, ¿no? No se Ya, preocupe, maestra. sino que quise avanzar poniendo de una vez el archivo para ver si me ligaba o no, pero sí, me ha ligado. Sí ha aceptado esa... Como es PDF, pesa menos. Entonces, ya, ahora sí. Así que, perdón, mi salud, ¿no? Ah, que está el aula de... Muy bien. Acá, evaluación en América. África. África, ¿qué material tiene profesor África? Solamente tiene esta exhortación apostólica postsinodal de Iglesia en África y el capítulo que dice leer solo el capítulo 2 de ese, ¿no? De ese documento y el video, que es una parte, ¿no? El video solamente los primeros minutos habla de África. ¿Qué es lo que tiene más este tema de evaluación de África y América? América, ¿no? Porque incluso fue la gran novedad. Se dice que dejaron un poquito, descuidaron un poco la evaluación en el África por dedicarse a la gran novedad del nuevo territorio. Pero de América sí tiene más. ¿Qué tiene América? Ese video que ayer lo terminamos de ver, ¿de acuerdo? Este video. Incluso hablaba de cómo evangelizaban en Estados Unidos, ¿no? Incluso ese audio es esa imagen representa ese martirio de los sacerdotes que evangelizaron en Norteamérica. ¿No? Ahorita le voy a poner el audio para terminar de ver un poquito el audio y les pone de qué trata. Ya, entonces para el caso de América, profesora, ¿qué tengo para hacer mi tabla? La mitad del video que está acá, y para que sea video les he puesto estos dos iconos como video para que sepan por el título si es video o si es un documento escrito. Este es video. En este capítulo de la historia de la iglesia veremos algunos personajes importantes. Este ya lo vimos. Ahora, Evangelización América, una espléndida realidad. Es como una entrevista que se hizo, ¿no? Y lo han puesto, lo han digitado. Y acá ¿de qué trata este meeting para la amistad de los pueblos? Se llama El amarillo, el negro, el indio y el latino en busca de las Américas. Entonces, al hablar de eso, acá dice, la evangelización en América en los siglos XV, XVI, XVII, incluso en el XVIII, tuvo aspectos muy variados en el tiempo y en el espacio. Pero el árbol no tiene por qué esconder la selva. Esta evangelización tuvo ciertas peculiaridades e intentaremos pues exponer aquí una directiva. Entonces, este es el documento que vamos a empezar a leer y aquí está el otro documento que habla sobre la conquista como historia. O sea, es un documento que el margen es así, del tamaño de mi mano, y es un documento que parece un rectángulo, como una tira larga, ¿ya? Que lo ven así largo, pero es así corto, ¿no? ¿Qué trata? Les he puesto el preámbulo de ese documento, dice. El clima de cruzada, heredado de la reconquista peninsular, tuvo un evidente impacto, tanto sobre los conquistadores como en los misioneros. A ver, el clima de cruzada. A ver, vamos a entender eso, ¿ya? Las cruzadas lo entendemos en la época de la Edad Media, que lo vieron ustedes en el ciclo, perdón, claro, en el ciclo anterior. ¿Qué eran las cruzadas? ¿Se recuerdan qué eran las cruzadas? Concepto, ¿a qué llamamos cruzada? ¿Alguno recuerda? Un poco de frito. A ver, alguien con su manito alzada me puede decir a qué llamamos cruzadas, porque eso sí desarrollaron, hicieron cruzadas el semestre anterior. Sí, ¿no? ¿Se les enseñó o no? En historia de la iglesia de la edad antigua y medieval. Sí, maestra. Ay, ay, ¿a qué llamamos cruzada? Ah, ya está alzando la manito la profesora Mercedes. Le escucho, profesora Mercedes. Como campañas militares organizadas por los papas, profesora. Campañas militares, ¿contra quiénes y para qué? A ver, ya, la profesora Mercedes ya nos ayudó diciendo que son campañas militares. Vamos ahora a la profesora Zenobia, ¿qué nos puede agregar? Profesora Zenobia, le escuchamos. Profesora Zenobia, prenda su audio. Listo. Sí, Muy bien. maestra, buenas noches. Buenas noches. Maestra, ¿las cruzadas son guerras?
Ya, sí. Son guerras que los cristianos hicieron, ¿no? Para recuperar la Tierra Santa. Muy bien. Ya hay un avance más, van agregando datos. La profesora primero dijo que eran campañas Que militares. habían sido invadidas por los musulmanes, maestra. Muy bien. Bueno, los turcos otomanos, ¿no? Bueno, van por esa misma rama, que habían ocupado la tierra. Muy bien. ¿Algo puede agregar la profesora Sandra Elena a lo que ella ha dicho la profesora Zenobia? Sí, más que todo el objetivo principal de estas cruzadas era para recuperar a Jerusalén y otros lugares sagrados, también para proteger a los cristianos del Oriente Medio. Otro punto es expandir la cristianidad y convertir a los musulmanes. Muy Eso nada bien. más ves. Excelente. Pero es un temita que lo voy a retomar. Pero a ver, por último, la última aportación de la profesora Jessica Vallejo. Le escuchamos. Maestra, es una serie de expediciones militares organizadas por la cristiandad, pero no solamente por la parte religiosa, sino también se veía por la parte política, económica, algo así. Ya, muy bien. Muy bien, entonces vamos a retornar ahora a lo que dice acá. El clima de cruzada. O sea, yo les he puesto el preámbulo de cada documento, para que sepan más o menos darse una idea de qué está. El clima de cruzada heredada de la reconquista peninsular tuvo un evidente impacto sobre los conquistadores como los misioneros. ¿Qué quiere decir? El conquistador había venido luego de que España había expulsado a los moros de su territorio, ¿no? Porque los moros, los musulmanes, estuvieron en España desde el año 711 hasta el año 1492, en que fueron aproximadamente. Durante 7 siglos, los moros estuvieron en España. Ahora, como muy bien dice la profesora Maribel Quispe, ¿ya? España militares. Entonces, una cosa son las cruzadas para rescatar los santos lugares de Palestina, pero los españoles también consideraron que la guerra por la cual ellos expulsaron a los moros de España, para ellos también fue una cruzada, porque en nombre de Dios expulsaron a los infieles musulmanes de su territorio, y lo consideraron que a la voz de Santiago Apóstol, pues hay una peregrinación en España, Santiago de Compostela, ¿no? Porque ustedes saben que España tiene los restos de uno de los apóstoles, de Jesús, el apóstol Santiago. Entonces ellos consideraron ese conflicto, ese enfrentamiento bélico en España, para los españoles también lo consideraron una cruzada, ¿no? En nombre de Dios expulsaron. Por eso tienen sus pinturas, sus imágenes, donde ven al apóstol Santiago que está bajo los casquillos del caballo, están los moros, ¿no? Santiago Matamoros, pero después se pusieron, ustedes encuentran en la Catedral del Cusco, en Santiago, pero no abajo los moros, sino abajo los indios, ¿no? Entonces, ellos consideraron que era una guerra santa. Pues ellos vinieron con todo ese ímpetu, así como míocito, así con ese ímpetu, y a este nuevo continente, y que también consideraron a los indios como esos infieles, así como los moros, que tenían que convertirlos o expulsarlos, ¿no? O sea, vinieron con esa mentalidad. Tanto el conquistador como el misionero habían logrado, luego de 7 siglos de dominio árabe, musulmán en su territorio, lo habían logrado expulsar. Y justo cuando lo logran expulsar, Dios les da un territorio nuevo donde van. Entonces, con esa misma mentalidad de cruzar y llevar el evangelio, con esa mentalidad y con los frutos del Concilio de Trento, llegaron a América. ¿Ven? Sí, tomaban votos religiosos. Bueno, ya son los templarios, ¿no? Estos ejércitos que eran como una congregación militar. Es cierto. Pero vuelvo a repetir, sabemos que cruzada es relacionado al Santo Sepulcro. Estoy diciendo que el término de cruzada, también los españoles consideraron que la batalla entre España y los moros para expulsarlos, los españoles también ellos lo consideran como una cruzada. ¿Ya? Entonces, dice ahí, ya, eso influyó
en los conquistadores y en los misioneros. Por otro lado, Alejandro VI, en sus famosas bulas, el Papa Alejandro VI, ¿se acuerdan del Borgia? ¿No? La que justificó judicial y teológicamente los derechos españoles sobre las tierras descubiertas. ¿Se acuerdan que ahí hay una imagen en el mismo video, se le ve al Papa dividiendo esto para España? Esta parte de América, estos territorios, España va a estar acá. En estos territorios va a estar por... Se dividió, ¿no? Los derechos españoles sobre las tierras descubiertas y por descubrir. El control de la Iglesia Católica en Indias, así le llamaban a las Américas, ¿no? En Indias, por la monarquía española fue una constante en la época del patronato. Ya, profesora, ¿qué es el patronato regio? El patronato regio solamente funcionó en España. A ver, ¿alguien por ahí sabe qué es el patronato regio? ¿Por ahí habían escuchado? ¿O regio patronato? Ya, entonces, vamos a ver. En el momento que se descubre América, que es el siglo, casi terminando el siglo XV, acuérdense que justo se descubre América, a los pocos años se está celebrando el Concilio de Trento, en respuesta también a lo que había pasado con Lutero. Entonces el Papa estaba afincado, podemos decir, en evitar, en ver los frutos del concilio, que se sepan todos los acuerdos del concilio, y evitar en lo posible que la religión protestante se siga expandiendo, ¿no? Que más cristianos estén pasando al luteranismo, al calvinismo, y cuando Enrique VIII también pues, hace otra iglesia, pues todo su labor estaba afincado a eso. Y después cuando viene a América, es un inmenso territorio que poco a poco iban descubriendo, le da el Papa el poder, al rey de España, de poder el rey elegir a las autoridades de la iglesia. Ese es el regio panal, que el Papa le dio el poder, lo autoriza al rey para que él escoja quién es el próximo obispo, quiénes son los arzobispos. Este regio patronato va a causar cierta dificultad entre la congregación. Ustedes saben que las congregaciones, muchos dicen, tengo mi obediencia directa al Papa. Yo no le voy a obedecer al rey, o sea, eso chocó, ¿no? Que el rey le diga, ¿sabes qué? El próximo obispo va a hacer eso, o que en el convento le diga la abadesa o el abad, el que va a dirigir la orden va a ser tal, va a chocar con las costumbres de elección de sus autoridades. Pero el Papa le delegó eso porque no era cualquier rey. Primero eran los reyes católicos, después era el rey Carlos V, el hijo de ellos, o el rey Felipe II, ¿no? Entonces, él confiando en que eran pues reyes sabios, fervorosos cristianos, iban a tener una buena elección, van a tener un criterio de discernimiento para elegir a las autoridades. Pero vuelvo a repetir, me estoy adelantando al tema, esto de que el rey intervenga en la elección de las autoridades, clérigos, seculares, va a causar cierto rechazo, cierto conflicto, especialmente en las congregaciones. Y algunos, como los jesuitas, y otras congregaciones debían obediencia al Papa, ni siquiera, a veces hasta había el conflicto con el obispo, ¿no? Bueno, son cositas que vamos a ver, y capaz las que son religiosas acá nos van a poder explicar más rápido eso, ¿no? ¿A quién obedeces tú? ¿A la que dice tu congregación o al obispo? ¿Quién pesa más? Ya veremos, ¿ya? Todos te vean al obispo, ¿no? Al obispo, ¿no? El obispo dirige, manda y le dice dónde ir. Pero más o menos para que se den una idea, ¿ya? El regio patronato es el poder que le dio el Papa al rey de España para que él eligiera las autoridades eclesiásticas de América, y solo de América. O sea, le daba esa facultad, o sea, yo confío en tu discernimiento para tú ver qué autoridades son las que deberían ir con ese celo fervoroso, ¿no? A América. Pero las autoridades en España las seguía eligiendo el Papa. Solamente para el caso de la evangelización de América. Solamente América. ¿Ya? Entonces ese documento te va a relatar así, rapidito, que fue, o sea, empiezas a leer y todo así. No es como el wiki, que es muy filosófico, nada, que nada puros hechos. No se preocupe. ¿Ya? Entonces, esos son los documentos. De ahí está el documental de Ramón Pané, como una película, ¿no? Dice acá, este documental le he puesto así en bien marcado,
Dice, este documental narra la primera evangelización de América y la acción del joven Ramón Pané, quien dejó todo atrás por cumplir el mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Le ponen el primer evangelizador porque él llega a América, no con Pizarro ni Cortés, es el primero que llega con Colón mismo. Todos lo consideran el primer evangelizador. Es una película muy ágil, fue pues estrenada en el año 2020, reciente, tiene 4 años, ¿ya? Celebrando lo que es la evangelización. No, este es el documental y esta es la radio que estábamos viendo, ¿no? Y después emisión de la serie radiofónica La Gesta Española de José Gabriel Esparza en la cadena COPE, que él es el que la entrevista, ¿no? La señorita entrevista a un hombre, a un estudioso, y es el famoso José Gabriel Esparza. Eso sería para mí. Acá me falta colocarle el título, que el título sería, a ver, lo vamos a poner junto para que vean, mira cómo, el título sería de acuerdo a Sosi Bravo, ya lo podemos sacar de una vez, la iglesia durante el absolutismo y la ilustración. Ahí está. ¿Ok? ¿Escrito bien? Y ahí vamos a hablar del tema del regalo. Y ahí, acá en este de acá, les voy a poner, ¿no? Acá tengo que editar para decirles qué páginas son los que tienen que leer. No todo el libro, ¿ya? Pero me dio mucho gusto que permitiera leer, subir todo el libro. Entonces, las páginas que yo les diga acá y el video, va a ser su fuente para desarrollar la pregunta 2 del examen. ¿Está claro, profesores? ¿Ya? Entonces ya les doy con tiempo para irnos programando todo, ¿ya? Como le usted dirá, profesora, pero hay varios videos, ¿no? Es como se ponen a ver con su familia, ¿no? Con sus hermanitas. Vamos a ver esta película. Ramón Pané, como distrayéndose así en su momento de descanso. Es una película, ¿ya? De Ramón Pané, un documental. ¿Ya? Entonces, lo dejo a ustedes a mi salón, no digo preferido, pero uno de los que mejor estoy trabajando. ¿Qué prefieren que les ponga? No todo, obviamente, vamos a dividir la clase, una parte en el video y una parte de los documentos. A ver, les doy a escoger. ¿Qué desean que les ponga? Terminar de ver esta emisión de radiofónica, o pasamos a un extracto del documental de Pané. ¿Cuál de los dos? Y la segunda pregunta va a ser también escoger, vamos a revisar brevemente estos dos documentos. ¿Ya? Vamos a terminar hoy día América. Capaz un poquito la próxima clase que tendríamos nosotros es el martes. A ver. Vamos a programarnos en hoy. Hoy día es miércoles 2. La próxima clase martes es feriado. Entonces tenemos miércoles, hoy, miércoles 9 y martes 15 para avanzar lo de el absolutismo, la iglesia del absolutismo. ¿Ya? Entonces, vamos adelante. Les digo, a ver, estimados alumnos, ¿vemos Pané o continuamos viendo algo de la radio? ¿Cuál quieren, Pané o la radio? A ver. ¿Qué piensan? Sugiero de Ramón Pané, maestra, Ya. ¿es posible? Ya, vamos con Ramón Pané. Muy bien. Listo, hacemos clic. ¿Ven al YouTube? ¿Ven al YouTube? Sí, maestra, sí. Vamos a poner el audio. Volumen, volumen. Sí, vamos a poner el audio. Sí. Listo. Habíamos visto, creo que ya unos minutos, ¿no? Está hablando sobre la lectio divina, que fue la estrategia que utilizó dentro del trabajo, ¿no? Metodología, la lectio divina, ya estamos aumentando un poquito más. Empezamos. Sorpresa
de que había desembarcado Cristóbal Colón a su vuelta de su viaje en Lisboa. Fue lo que pasó con el Santa María en las costas de la Española. Colón tiene que embarcarse en una de las otras dos naves y de vuelta, pues las corrientes y los vientos separan las dos naves. Una llega a lo que hoy es Galicia, el otro llega a lo que es Portugal y en concreto Lisboa. Pero al mismo tiempo podía haber una segunda intención por parte de Colón, que fue la de hacer ver al rey de Portugal que le había negado la posibilidad de llevar adelante su empresa de su viaje, y esto mismo podía ser una manera de hacerle ver que se había perdido una enorme ocasión. El rey Juan II de Portugal pues se extraña y se siente molesto con lo que ha pasado, porque Colón, según él, ha pasado por áreas marítimas que le pertenecían a Portugal. Hay también mala impresión en el reino en la corte de los reyes católicos, porque ellos hubieran deseado que, como la otra, hubiera venido a territorio español directamente. Pero Colón le manda cartas diciendo qué son las cosas que él ha descubierto. Los reyes de Castilla se apresuraron en responder a Colón, llamándolo nuestro almirante del mar Océano y visorrey y gobernador de las islas que se han descubierto en las Indias, e instándole a que se apresurara a reunirse con ellos en el cenobio de la Murtra. Ellos han hecho un contrato, que es lo que se llama las capitulaciones de ese pueblo que se llama Santa Fe. Evidentemente, cuando vuelve Colón, pues los reyes católicos tienen que hacer real lo que ellos han prometido. Las estipulaciones, aunque difíciles, onerosas, si queremos decir, para los reyes católicos, tenían un aspecto muy importante para nosotros, y ese aspecto era la evangelización. Los reyes católicos hacían mucho hincapié en que a esos nuevos miembros de su reino deberían ser evangelizados. La noticia del descubrimiento corrió como reguero de pólvora y causó sensación en el reino. En su trayecto a Barcelona, reino de Aragón, Colón llevaba consigo a 7 nativos americanos de la etnia de los taínos. Colón, creyendo que había llegado a la India, los llamó indios, expresión que se sigue usando. La noticia del descubrimiento confirmaba la hipótesis de que al ser la Tierra redonda, podría abrirse una ruta de navegación rumbo al Asia por el este. Fue un cambio profundo y revolucionario en Occidente. Bueno, realmente el descubrimiento de América fue una tremenda noticia, y Fernando de Aragón, con una mentalidad muy política, pues quiso dar a conocer esto a todos los lugares donde en aquel tiempo podía llegar. Recordemos que ya existía la imprenta, así que Fernando aprovechó este medio. Es lógico, y todos conocemos lo que es la historia y luego la fabricación que se hace sobre la historia. El fake news que hoy se comenta, es conocido de todo, la falsificación de la noticia, en este caso no fue por destruir la verdad, sino por exaltar la verdad hasta términos que eran completamente falsos. Por ejemplo, una de las leyendas es la entrevista que tiene Colón con los reyes católicos, que le hacen un recibimiento triunfal, público, que lo sientan cerca de ellos, cosas que no pasaron. La realidad es que el encuentro de Colón con los reyes católicos fue mucho más simple, pero mucho más interesante. La audiencia sí se llevó a cabo, no en Barcelona, sino en un lugar mucho más íntimo y reservado, el cenobio de San Jerónimo de Murtra, en Badalona. Y es aquí donde Colón fue recibido al regreso de su primer viaje por los reyes católicos. ¿Por qué? Casualidades. Ustedes deben tener en cuenta que en ese momento la corte de Castilla y Aragón era una corte itinerante. El rey Fernando estaba convaleciente de un atentado que había sufrido en el mes de diciembre anterior, y vinieron a pasar la convalescencia aquí en este monasterio de San Jerónimo de la Murtra. La corona castellano-aragonesa en ese momento normalmente se apoyaba en los grandes monasterios jerónimos. Además, especialmente la reina era muy religiosa, y los monarcas celebraron aquí la Semana Santa del año 1493, abril de 1493, que es justo el momento en que Colón regresa de su primer viaje al Nuevo Mundo. Es singular que la audiencia de Colón haya tenido lugar en la intimidad de un cenobio y no públicamente.
con toda la pompa propia de un acto político de tal magnitud. Fue en un ambiente de fe que los reyes recibieron las noticias del descubrimiento. Entonces, el almirante les hizo el relato del viaje y de las islas con su fresca vegetación y sus habitantes poco vestidos con sus atuendos típicos. Bueno, era la imagen del Jardín del Edén. No olvidemos que Colón llega al Caribe, uno de los lugares que hasta hoy es considerado como un paraíso terrenal. Cristóbal Colón presentó en la audiencia a los indios taínos que traía consigo, quienes se santiguaron ante los reyes. Cristóbal Colón lo que estaba buscando era un camino hacia las Indias, el Catay, el Zipango, como lo llamaban. Por tanto, él creía que había llegado a las Indias, llamó incluso a los habitantes de aquella zona, lo llamó indios. Trajeron jaulas con pájaros, trajeron barriles con pescado salado, trajeron animales exóticos para ellos, como eran unas ratas grandes. Hoy sabemos que se llaman jutías en nuestra tierra. Trajeron perros mudos, trajeron incluso hasta habitantes de aquellas áreas. Querían probarle a los reyes, querían mostrarle a los reyes el éxito de su empresa. Ahora ya no había que ir por el oriente para llegar al Catay, al Zipango. Ahora podían hacerlo directamente a través del Atlántico. Finalmente, Colón les mostró el oro. Desde el primer momento, Ramón Pané vio a los taínos con los ojos de la fe. Seguramente quiso conocer algo más, y no era mera curiosidad. Algo en su vida había hecho clic. El joven Ramón Pané se estuvo preparando para esta misión en el silencio de la oración y la meditación de las Sagradas Escrituras con la Lectio Divina. Ramón Pané usó la Lectio Divina como ese medio directo, adecuado, lleno de vida para entrar en contacto con Jesús, y su corazón se hizo un corazón muy fecundo, muy bello, muy abierto hacia Dios y hacia los hermanos. El descubrimiento abrió un nuevo panorama para la actual España. De un momento a otro, estos pequeños reinos de Castilla y Aragón, unificados poco antes, saltaban a la palestra como una potencia mundial. Si queremos hablar de mujeres empoderadas, hablemos de Isabel de Castilla. Fue una mujer increíble. No solamente porque ella era muy consciente de su poderío, de su fuerza y de su autoridad, que la supo ejercer para bien de toda la obra que realizó, y especialmente para los indios, como llamaban ellos a los que creían que eran habitantes de la India. El caso es que llamaríamos hoy en día a una Isabel la Católica una mujer ejecutiva, fuerte, ambiciosa en el mejor sentido de la palabra ambición, y que fue capaz de hacer lo que otros no se hubieran animado. Ni siquiera su marido Fernando el Católico estaba del todo de acuerdo ante una perspectiva que en el corazón de Isabel provenía seguramente de la acción de Dios. La noticia del descubrimiento llegó a oídos del Papa Alejandro VI, el controvertido Papa Rodrigo Borgia, quien pocos meses antes había sido elegido sucesor de Pedro. Él va a hacer 4 bulas en los cuales él le va a asegurar a los reyes católicos que ellos tienen derecho sobre todo territorio que ellos descubran que no pertenezcan a otro rey cristiano. Bueno, hay que reconocer el aspecto histórico y ver que en la Edad Media los papas gozaban de un gran prestigio como jueces y árbitros en cuestiones de tipo territorial. Por eso es que en ese momento el Papa pues interviene y hace realmente el acuerdo que más adelante se logró entre España y Portugal. Por medio de las bulas alejandrinas, los reyes católicos buscaban asegurar su hegemonía frente a otras monarquías europeas, como Francia, Inglaterra o el mismo Portugal. Eximi Devociones es esta bula en la cual el Papa Alejandro VI permite que se dé una primera demarcación entre los límites territoriales entre Portugal y España. Años más tarde viene entonces ya un acuerdo que se llama el Acuerdo de Tordesillas, donde queda delimitado propiamente las aguas territoriales de ambos países, y es donde entonces Portugal puede tener parte de lo que hoy día conocemos como Brasil. Esos viajes de descubrir tierras nuevas era sobre todo para la evangelización. Entonces ese aspecto espiritual, no mercantil solamente o político, sino también un fundamento espiritual. Para Colón, descubrir. Para los comerciantes, hacer dinero.
Pero para la reina Isabel la Católica, ella lo que buscaba no era solamente los productos económicos que le pudiera beneficiar, sino también la evangelización de esos nuevos súbditos que ella no conocía y que se acaba de enterar que están ahí y que quiere llevarles la fe. La persona de fe quiere llevar la fe. No cualquier sacerdote podía venir a evangelizar, sino tenía que ser de personas de buen ejemplo, de cordura y de entrega, es decir, de un enamorado de su propia vocación misionera. La bula Intercetera de mayo de 1493 señala que en las islas nunca antes halladas habitan muchas gentes que viven en paz. El Papa Alejandro VI estaba muy al tanto de las noticias de Colón. Estas mismas gentes creen que hay un Dios, creador del cielo, y que parecen aptos para recibir la fe católica, y que si fueren adoctrinados, se introduciría con facilidad en dichas tierras el nombre del Salvador, Señor nuestro Jesucristo. Sobre Alejandro VI, el Papa Borgia, se ha dicho mucho, y ciertamente su vida licenciosa y sus defectos opacaron las acciones y políticas emprendidas por la Iglesia bajo su pontificado, que en general fueron buenas. Esta bula, la Intercetera, fue muy importante, porque sentó las bases del derecho de los indios al obligar a los reyes a trabajar en la evangelización de los nativos americanos. Os mandamos en virtud de santa obediencia. Procuréis enviar a las dichas tierras firmes e islas a hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios y expertos, para que instruyan a los susodichos naturales y moradores en la fe católica, y les enseñen buenas costumbres, poniendo en ello toda la diligencia que convenga. Ramón Pané debía cumplir todas las condiciones que pedía el Papa Alejandro VI en su bula: ser un hombre bueno, temeroso de Dios, docto, sabio y experto. Los reyes no iban a enviar a cualquiera para cumplir la orden del Papa. Y creemos que aquí, con motivo del recibimiento de los reyes a Colón después de su primer viaje, Colón y Pané se conocieron, si es que ya no se conocían antes, y Colón le invitó a enrolarse en el segundo viaje en septiembre de 1493. A ver, no sé si ustedes consideran esa mala información que se ha hecho, ¿no? Que estas pinturas que dicen que vienen los reyes católicos y Colón les pone la riqueza, según, ¿no? Imagínate, ¿por qué ellos estaban en ese monasterio? ¿Qué dice el video? ¿Por qué los reyes católicos estaban en su monasterio, no estaban en una corte? ¿Por qué no estaban en un palacio? ¿Por qué vivían en un monasterio? Donde vivía Panea, por eso Panea ingresa, ¿no? ¿Por qué estaban en ese monasterio? Se supone que los reyes tienen su palacio, ¿no? A ver si recuerdan la explicación breve que hace el documental. A ver, te escuchamos, profesora Molina. Gracias, maestra. Bueno, lo que detalla es que los reyes, sobre todo en este caso Isabel la Católica, su objetivo era la evangelización. Entonces, si se hubiera basado en un hecho meramente católico, hubieran incluso fijado el espacio físico, ¿no? Pudiera haber sido un palacio, la corte, no sé, el espacio desde donde ellos tal vez dominaban políticamente, pero buscaron este espacio más bien más espiritual, de un bagaje de fe, donde incluso dice, pues el jardín, la misma naturaleza que rodeaba ese monasterio, inspiraba al Edén, al paraíso, y en ese marco fue la conversación, digamos, el encuentro entre Colón y los reyes católicos. Eso es lo que he podido captar, maestra. Gracias. Muy bien. Entonces, muy bien la profesora Molina, ¿no? Y ahora ahora voy a preguntar yo. Ya le puse su nota a la profesora Molina. A ver, alguien que vea así vacío. A ver. El profesor, no. A ver. Pero, maestra, Sí, dígame.
no solamente fue un cambio de evangelización, porque la mujer empoderada era la reina católica, Isabel. con una fe de religiosa, tenía, como se dice, el énfasis de llevar el evangelio a todos los lugares donde Cristóbal Colón tenía el permiso de descubrir. Y muy Claro, ¿no? aparte también, no solamente fue la evangelización, sino también fue digamos, el aspecto político. Mientras que un grupo buscaba lo que es la riqueza, Reina buscaba la evangelización en aquellas personas de esa época. Muy bien, profesora, ¿no? Entonces, estamos viendo que tenía un palacio itinerante, o sea, ellos recién acababan de haber expulsado a los moros. Entonces, no tenían así un castillo donde ellos podrían decir, incluso dice que está un poco mal de salud Fernando de Aragón y por eso estaba con el convento. O sea, ellos habían pasado la Semana Santa ahí, en ese convento, ¿no? En ese monasterio. Entonces, habla del ambiente religioso que se vivía. O sea, ellos reciben a Colón en ese momento, no en un palacio, ¿no? Y donde ahí relata el video a todas las personas que llevó, los nativos que llevó y todo, para poder demostrar. Porque cuando él llega de su primer viaje, desembarca en Portugal, que dirá, bueno, para sacarle la pica a los portugueses, utilizo este término de acá, ¿no? Porque el primero va a Portugal a decirle la idea de ir viajando al oeste, encontrar una ruta a las Indias, ¿no? Pero los portugueses no le creen. Entonces, cuando él realmente cree, porque él no sabe todavía en el primer viaje que ha llegado a América, ¿no? Él cree que ha llegado a las Indias. Así es. Él desembarca en Portugal y los reyes se preocupan, ¿por qué hace ahí, no? Entonces, y de ahí se va a ver a los reyes de España. Entonces, ven cómo hay esta actitud de la reina de preocuparse por la evangelización. Vuelvo a repetir, ustedes sí se preocuparon, pero al final no se puso en práctica. Pero no van a ver otro reino que llega a un continente nuevo y diga y muestre desde la cabeza. Pero estamos hablando que es un gobernador, el rey, la reina, que muestra esta preocupación por los indios. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ahora ya estamos en la parte de que Pane conoce, pues, obviamente, a Colón cuando él va a ver a los reyes. A ver, continuamos un poquito más con este video. Sigamos pensando que Colón en su mente ha encontrado el camino de las Indias. ¿Cuál era el interés de aquella gente por llegar a las Indias? Pues los productos que producía las Indias, es decir, las especies. ¿Qué es lo que va a hacer Colón en este segundo viaje? ¿Cuál va a ser el objetivo? Bueno, pues ya crear una colonia donde en esos territorios él pueda empezar a extender la presencia española para hacer ese comercio. El éxito del viaje de 1492 le valió a Cristóbal Colón un lugar privilegiado en la corte real. Como experto navegante y cartógrafo, los vínculos entre el almirante y los reyes se consolidaron. La reina Isabel hizo prometer a Cristóbal Colón cumplir la responsabilidad, primeramente, de dirigir como virrey y gobernador, defender la vida de los nativos y velar por la evangelización de los nativos de estas tierras a descubrir. El 29 de mayo de 1493, todavía desde Barcelona, los reyes impartieron instrucciones escritas para Cristóbal Colón. Sus altezas mandan y encargan al dicho almirante, virrey y gobernador que por todas las vías y maneras que pudiera, procure y trabaje a atraer a los moradores de las dichas islas y tierra firme a que se conviertan a nuestra santa fe cristiana católica. Hemos dicho que la reina tenía un interés por la evangelización de los indios. Muchas veces la gente piensa que el haber mandado allí, en esa mentalidad del siglo XV, a aquellas personas, porque era una persona que muchas veces se ha denigrado por desconocer quién era ella. Pero cuando uno oye sus palabras, cuando uno escucha desde lo profundo de su corazón lo que ella quería para las Américas, veríamos que es algo muy diferente que lo que la gente puede hoy pensar. Por ejemplo, a mí me gustaría decirles a ustedes algunas de esas palabras, y no quiero decirlas porque yo me las recuerde, sino quiero decirles textualmente lo que ella dijo. Si alguna o algunas
personas trataren mal a los dichos indios de la forma que sea, que el almirante como virrey y gobernador los castigue mucho por virtud de los poderes de sus altezas, que para ello los tiene. Él está leyendo ese texto en esta letra antigua. Mira, estamos leyendo el texto del siglo XV, casi terminando el siglo XV, ¿no? Que sea que el dicho almirante corrija gobernador, ¿no? De su alteza y dice acá, los castigue. ¿No? O sea, él lo lee y te muestra el documento, ¿no? No te está haciendo cuento chino, digamos, ahí. Él te está narrando y te está poniendo de fondo de pantalla, de video, el documento con la letra, ¿no? Que es un documento real, ¿no? No estamos palabreando ni dándole más. Ahí lo dice. Vuelvo a repetir, mi objetivo de darles estos videos, quiero ser muy objetiva, o sea, yo no niego los excesos, ¿no? No vamos a hablar. O sea, pero mi objetivo es que se deje de repetir esta leyenda negra en cuanto a al genocidio, y se lo van a volver a decir y se lo van a restregar. Le vuelvo a repetir, si al Papa le han gritado, le han dicho genocida, imagínense que no nos van a decir a nosotros. Pero nosotros tenemos que defender a nuestra madre, la iglesia, pero no de una manera que te digo con un fanatismo, ¿no? Sino la ciencia y los documentos y la razón nos existen. Ahí está la evidencia, están los documentos, están los textos donde se habla del objetivo que tenía la Biblia. ¿No? Eso tenemos que enseñar en la sociedad. Tratar de eliminar esa leyenda negra y solamente ver las sombras cuando podemos también mostrar las luces que bueno. ¿Ya? Entonces continuamos este video que nos revela muchas cosas importantes de lo que realmente fue la evangelización. Para la reina Isabel, lo importante era no solamente abrir caminos comerciales con las Indias, sino que quería era realmente que aquellas personas, sus nuevos súbditos que acababa de tener, pues no solamente no fueran maltratados, sino que a la vez fueran invitados a pertenecer a esa fe que ella creía y que quería, y que creía que Dios quería que pudiéramos extender por todo el mundo. El segundo viaje de Colón sería muy diferente al primero y contaría con extraordinarios recursos. Ya no se trataba solamente de una expedición marítima, sino de un viaje de conquista y colonización. No estaría compuesto por 3 carabelas y cerca de 90 tripulantes, sino por embarcaciones, entre carabelas, barcos y naos y 1.500 tripulantes. El Papa Alejandro VI envió a un delegado apostólico en su representación, el padre Bernardo Boyle. Camino al puerto de Cádiz, de donde zarparía la expedición transoceánica, Cristóbal Colón y una comitiva, entre quienes estaba Ramón Pané, visitaron el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cáceres, Extremadura. Antes de iniciar su segundo viaje, Cristóbal Colón con toda la expedición se trasladan al santuario de Guadalupe para encomendarle a la Virgen de Guadalupe este segundo viaje. Ahí va también Ramón Pané porque este santuario estaba regenteado por los jerónimos. Y Colón promete a la Virgen de Guadalupe ponerle el nombre de Guadalupe al primer lugar que descubriera en este segundo viaje o segunda expedición. De allí que en el Caribe hay una isla que se llama Guadalupe. Y el nombre de Guadalupe no debe confundirse con la Virgen de Guadalupe de México, porque esa es una aparición 40 años posterior de lo que estamos hablando. La Virgen se le aparece pues a San Juan Diego y él la presenta a estos misioneros españoles. Los misioneros no entendían y ellos la traducen como Guadalupe. La expedición transoceánica partió de Cádiz el 25 de septiembre de 1493, pasó por las Islas Canarias y arribó sin contratiempos a las costas del Mar Caribe el 3 de noviembre. Cristóbal Colón lo primero que hace es volver al puesto, al punto donde él había dejado pues una serie de marineros que estaban a bordo del Santa María. Todos sabemos que el Santa María naufraga allí y lo que hace es con los restos del Santa María crea ese pequeño fuerte, deja a aquellas personas allí y vuelve para España. Cuando regresan de nuevo, habían dejado un fuerte
un destacamento de gente y no sabemos qué pasó. Obviamente hubo tensión entre los nativos y los conquistadores y el fuerte fue destruido. Tal vez es uno de los grandes misterios de la nueva etapa de América, de este encuentro de los pueblos. Fue un duro golpe para Colón, como también para los 1.500 hombres que lo acompañaban en su vuelta, su segundo viaje ya a estas tierras, como lo fue también para Fray Ramón Pané, sin lugar a dudas, que lo acompañaba en ese momento. Para ellos los indígenas eran acogedores. Cuando llegó Colón a esta isla que llamó Española, encontró dos etnias, una llamada Caribe, la otra Taíno. Los caribes eran caníbales, no así los taínos, que traducido quiere decir buena gente. Parece que los colonos no se habían portado bien. Las cosas comenzaron a complicarse y al parecer los nativos acabaron con ellos. Para evitar futuros ataques, Colón decide navegar hacia la costa este de la isla y fundar allí el primer pueblo de colonos españoles, al que llamó La Isabela, en honor a la reina. La Isabela fue construida en tiempo récord. En pocas semanas se erigió la primera ciudad de europeos en América, con templo, hospital, casa de gobernación y más de 200 pequeñas viviendas. El 6 de enero de 1494, fiesta de la Epifanía, el padre Bernardo Boyle presidió la primera Eucaristía o misa y por primera vez en la historia se proclamó el Evangelio en América. Es el primer templo cristiano y en esta celebración participó Ramón Pané. El designio de Dios hizo que el día de la Epifanía fuera la apertura de la fe para el mundo no judío. Entonces, ahora también, en la fecha de la Epifanía, se abría la fe cristiana, no solamente para los europeos, sino también para los aborígenes de América. Se daba inicio solemne con esta primera Eucaristía a la primera evangelización del continente. Con ímpetu y entusiasmo, se empezó a trabajar en la organización y gobierno de la naciente colonia, pero pronto los colonos empezaron a enfermarse. Sin saberlo, habían traído una epidemia consigo. Se ha investigado mucho esta primera epidemia en América y se ha llegado a la conclusión de que una piara de 8 cerdos subidos a una de las naves en la isla Gomera fue la causante de una influenza porcina que enfermó a cientos de españoles y luego se propagó por toda la isla, afectando a miles de nativos que evidentemente no contaban con defensas ante las enfermedades. Un mes después de fundar la Isabela, Cristóbal Colón envía una flota de buques de regreso a España. La ruta ya estaba trazada. Empezaba así el tránsito marítimo entre el nuevo continente y Europa. Aunque Bernardo Boyle, el que celebró la primera misa en el Nuevo Mundo, regresó a España, pero quedaron otros sacerdotes y hermanos religiosos y laicos para oficiar los sacramentos y evangelizar a los nativos. La historia destaca la labor evangelizadora de Fray Ramón Pané y los franciscanos, sí, religiosos, Fray Juan de la Duel y Fray Juan Ticín, franceses de Borgoña, que fueron los evangelizadores y prepararon a los primeros nativos que pidieron el bautismo. La prontitud de ponerse en camino demuestra la personalidad decidida de Fray Ramón Pané. Él inmediatamente sale a encontrarse con los indígenas, con los aborígenes, y
de esta manera él empieza esa relación con ellos. Y él venía con ese don de que tenía la facilidad de aprender los idiomas. Y así él empieza a aprender la lengua de estos indígenas. Posteriormente, Cristóbal Colón se da cuenta de esa actitud, de ese don que él tenía y carisma para con los indígenas. Y así él le pide que haga un estudio, un análisis, o lo llamamos así, de las costumbres y tradiciones que estos aborígenes tenían. Poco tiempo después del establecimiento en la Isabela, Ramón Pané junto a 2 misioneros franciscanos se prepararon para abandonar el primer poblado español e internarse en las selvas de la actual República Dominicana, sin saber si saldrían de ahí con vida. Debían de tener miedo. Entraron en territorio desconocido, solos y desarmados, y eso representaba un gran peligro. Conocían la existencia de los caribes. Sabían que eran caníbales y estaban al tanto de lo que había pasado con los primeros colonos en el Fuerte Navidad. Y él tenía ese ardor de misionero por presentar a Jesucristo, presentar el cristianismo y llevar este evangelio en este caso a los indígenas, a los aborígenes. A ver, profesores, como haciendo la tarea, yo sé que hay algunos que están haciendo su tablita como borrador cuando se unan en grupos, ¿no? Yo no voy a formar los grupos, van a ser grupos que ustedes ya los tienen. A ver, si yo hablo de dificultades, en el caso de evangelización en América, ¿qué dificultades están viendo acá? Por ejemplo, en Asia vieron una dificultad, ¿se acuerda? Que eran el afán de lucro, ¿no? Que vimos que Magallanes impuso, ¿no? Pero en el caso de América, aparte de estos temas, ¿qué dificultad podríamos considerar, si les pongo en la tabla, han enfrentado los misioneros? Las enfermedades. Ya, claro, las enfermedades sí, las trajeron ellos mismos, ¿no? Ellos mismos trajeron las enfermedades en los barcos. Otra dificultad. Lo acaba de decir el video. Muy bien, Josefina, le escucho. También el idioma de los pueblos indígenas, ¿no? Porque era, ya que era un medio por el cual comunicarse, Esa es más que entonces una la dificultad. mayoría dificultaba. Pero más que dificultad, el idioma, el aprender idioma consideran que fue una estrategia. ¿Se acuerdan de inculturación? Claro. El aprender idioma, póngale en el rubro de estrategia. La dificultad, que habían pueblos que eran ¿de qué tendencia? Eran Eran de la selva y Eran de la selva y mayormente ellos se arriesgaron a ir ahí con tales de llevar la palabra de Jesús. ¿Y qué peculiaridad tenían esos pueblos? Eran carnívoros. Caníbales. Perdón. Los caribes eran caníbales. Esa es una dificultad. Eran caníbales. O sea, esa fue una dificultad. Están arriesgando su vida. Porque el Fuerte Navidad, que es el que dejó en su primer viaje Colón, ellos arrasaron. A ver, le escuchamos a la profesora Maribel Quispe. Sí, maestra, la dificultad que tuvieron era, como usted mencionaba, ¿no? Entraron a una zona peligrosa donde ahí existían los caníbales, ¿no? Y ellos no sabían, pero su objetivo era evangelizar a ellos. Y eso más que nada también la reina, no, su objetivo era evangelizar, llevar la palabra de Dios a ellos. Gracias, profesora Maribel. Pero una pequeña corrección. Ellos sí sabían, porque sabían lo que había pasado con el Fuerte Río. ¿Se acuerda que él llega de su primer viaje y llega al fuerte que él había hecho y encuentra una matanza y también lo ve Pané? Y entonces ellos deducen, siempre va a ser un misterio, pero deducen que probablemente los colonos que él dejó ahí se portaron mal, entonces los arrasaron, los masacraron, y también se ve la imagen de los caníbales. Profesora Saavedra, escucho. Justamente eso es lo que le había comentado a una colega, de que los caribes eran los caníbales, que frente a esta dificultad Cristóbal Colón ya tenía la historia dada de esa época, porque ya sabía. Lo que él no sabía era prácticamente las travesías que iba a afrontar con las enfermedades, también digamos, en las rutas difíciles donde ellos se iban y no sabían cómo, digamos,
salir porque se iban así todos desconocidos, desarmados prácticamente. Claro, o sea, ellos, o sea, los frailes sabían que eran caníbales, eso, lo sabían porque habían visto lo que había pasado en el Fuerte de Navidad, pero a pesar de eso arriesgaron la vida. Y estamos viendo también la parte geográfica, la dificultad porque se internaron en la selva, ¿ya? Entonces yo voy a parar así cada momento, ¿ya? Para que ustedes puedan, hablando, ya ustedes lo estructuran más bonito, ¿no? Dando un dato tal para que hagan su tabla. ¿Ya, profesor? Entonces, continuamos 5 minutos con este y de ahí nos pasamos al texto. Y vamos a leer solamente 2 párrafos de esos textos y van a ver que la lectura es bien rápida ya. ¿Ya, profesores? Continuamos. Él no buscaba otra cosa más que eso. Embarcarse en una pequeñísima nave, surcar el mar hacia lo desconocido en un viaje sin retorno hacia donde no sabía, evidentemente tenía una razón. Y la razón era que Ramón Pané quiere ser fiel a Dios, haciendo la voluntad de Él y llevar la palabra hasta los confines de la tierra, como dice el Evangelio. Para Ramón Pané y sus compañeros, la evangelización de los taínos significaría enfrentar numerosos obstáculos como la geografía, el clima, así como la lengua y costumbres taínas. Pero quizás el mayor obstáculo que enfrentaron provino de sus propios compatriotas y de Cristóbal Colón. Con el establecimiento de esta primera población europea en el Nuevo Mundo, se inició la tarea evangelizadora. Que la prontitud de ponerse en camino para ingresar al interior de la isla demuestra una personalidad decidida. Misionero tiene que ser decidido. Su intensa vida de oración le hizo entender su llamado, vocación y misión. Sin un silencio previo en la meditación, no hubiera sido posible llevar a cabo esta decisión. Acompañaban a Ramón Pané 2 hermanos legos de la Orden de San Francisco, Juan de la Deúl, conocido como Juan el Bermejo, pues era pelirrojo, y Juan de Tisín. No sacerdotes, sino hermanos. Ellos provenían de Francia, de Borgoña y Picardía. Quisieron seguir trabajando en América, por eso ellos representan el testimonio misionero, no solo de los sacerdotes, sino también de los hermanos religiosos y laicos comprometidos. ¿Por qué el padre de las casas calificó de simple a Ramón Pané? Creo que aquí el bueno del padre de las casas se equivoca y a Pané le dice, un poco con un cierto menosprecio, que era un pobre ermitaño y dice que era una persona simple y de poca instrucción. Sin duda se debió a la sencillez de Ramón Pané, a su simpleza evangélica, a su humildad evangélica. Al igual que los 2 franciscanos belgas, Ramón Pané no hablaba bien el castellano, pues su lengua materna era el catalán. Y, sin embargo, todo apunta a que se habría abocado en aprender la lengua taína de los nativos con sorprendente rapidez. Colón le solicita escribir una relación sobre la vida de los taínos, cómo vivían, los dioses en que creían, cómo estaban organizados socialmente. A Ramón Pané le llevó los primeros 4 años de su estadía en La Española a escribir esta relación, pero al final esto le sirvió mucho para su misión de evangelizador. ¿Por qué? Porque había confraternizado con ellos, ya lo conocían, confiaban en él, y además Ramón Pané, muy inteligente, aprendió bastante bien la lengua de los taínos. Durante un año, Ramón Pané vivió en territorios macoríes. Sus actividades estuvieron en las vecindades del Fuerte de la Magdalena. El fuerte era un bastión contra cualquier ataque indígena. En el entorno cultural en que se tuvieron que mover Ramón Pané y los primeros predicadores, era un ambiente heterogéneo, porque estaban inmersos en una sociedad aparentemente similar, sociedades similares, pero con lenguas diferentes, creencias diferentes, modos de vida diferentes y hasta rivalidades. Un mundo nuevo, una sociedad compleja
Se organizaban en cacicazgos, ¿de acuerdo? De distintos niveles. Había la tribu, estaba organizado varias tribus, formaban un cacicazgo y luego los cacicazgos tenían un cacique principal. Se encuentra en un contexto raro, ¿no? Raro por nuevo. Ha habido una gente que ha sufrido, que ha muerto, otros que están muy abiertos y escuchan cuando se habla de Dios, porque también creen en unos dioses. Se supo de mover en ese ambiente y creó en su entorno una situación de lo que hoy podríamos llamar la nueva evangelización inculturada. Sin un afán literario, sino en cumplimiento del encargo recibido, Ramón Pané empieza a poner por escrito lo que ha podido averiguar y saber, como él mismo dice. Que es el primer libro que se escribió en América, la relación acerca de las antigüedades de los indios, que es la primera fuente directa de las creencias, de los mitos y de las ceremonias indígenas, religiosas de los indígenas. Es decir, de estudiar vamos a decir, el entorno espiritual y cultural para entonces llevar el evangelio. De modo que hizo una gran obra Fray Ramón Pané. Creen que hay en el cielo un ser inmortal, que nadie puede verlo y que tiene madre, mas no tiene principio. Estos, de los que escribo, son de la isla española, porque de las demás islas no sé cosa alguna, pues no las he visto. También saben de qué parte vinieron y de dónde tuvieron su origen el sol y la luna, y cómo se hizo el mar, y dónde van los muertos. Ramón Pané fue un precursor etnográfico, vivió con ellos, practicó lo que le llaman la observación participativa, y esto le permitió conocer a fondo a esta gente. Después también esto le ayudó para trabajo de evangelizador. Ramón Pané reúne las condiciones de lo que es un etnólogo y un antropólogo. La etnografía y la antropología son parte de las ciencias modernas que se dedican al estudio comparativo de los pueblos, gentes o naciones, tratando de descubrir el origen de las culturas de los pueblos. Ramón Pané se adelantó por 400 años a estas ciencias que hoy día las conocemos como la etnología y la antropología. Él fue nuestro primer etnólogo y antropólogo de América. A pesar de las posibles reticencias y peligros, Ramón Pané estableció vínculos de profunda amistad con el cacique Guaticaba y su familia, pertenecientes a los taínos, viviendo con ellos durante más de 2 años, ganándose su confianza e instruyéndolos con paciencia hasta que consideró que estaban listos para recibir el bautismo, el mismo que se llevó a cabo en La Vega en la fiesta del evangelista San Mateo, el 21 de septiembre de 1496. Con él se bautizaron 16 miembros de su familia. Guaticaba o Gaticagua, que fue el que más se adentró y se acercó a Fray Ramón Pané y a los hermanos franciscanos. Y le pusieron el nombre de Juan Mateo. Tuvo una conversión real. Que hay gente que oye y se entusiasma, pero él se empoderó de ese llamado de Dios y respondió a ese mensaje. Él fue como la fuente principal para el trabajo de investigación de Fray Ramón Pané. Fue compañero, ayudante y discípulo de Ramón Pané, y junto con él, misionero en muchos de sus recorridos. Estuvo con él 2 años y fue su intérprete, porque él aprendió primero una lengua que era el macorís, pero había una lengua, la lengua taíno, que era la lengua franca de todas las islas. Entonces él se dio cuenta al llegar que podía hablar con unos nativos, pero no podía hablar con todos. Ramón Pané utiliza un método de evangelización inculturada nunca antes realizado, y esto produce los primeros frutos. Es el primer triunfo del cristianismo en el continente americano, gracias a lo que 5 siglos después le llamaremos nueva evangelización. Ramón Pané se adelantó en lo que hoy llamamos la inculturización del evangelio.
Tardó 2 años y medio en poderse ver el fruto de esa paciencia con que Ramón Pané decidió llevar el evangelio a los taínos allá en La Española. Él invirtió tiempo en conocer y dominar la lengua, conocer sus costumbres, conocer sus religiones, conocer todo lo que era propiamente su cultura, y él no tenía ninguna prisa en evangelizar. De hecho, un cacique le pedía que lo bautizara, y Ramón Pané le contestó que aún no estaba preparado, porque Ramón Pané lo que quería era realmente una conversión del corazón. Así yo creo que tenemos un gran modelo en Ramón Pané de lo que tiene que ser estudiar las culturas, estudiar las tradiciones, escuchar a ese pueblo, convivir con ese pueblo para entonces poderles presentar el evangelio. Ramón Pané no estaba buscando números ni estaba buscando el éxito, ¿no? Sino que él quería realmente conversión de corazones, y es lo que tiene que ser el querigma. El ejemplo que nos dio Pané, este joven que viene de España a comunicar el evangelio en América, nos da la idea de la importancia que tiene el laico en la tarea evangelizadora de la iglesia. La evangelización no fue confiada única y exclusivamente a los apóstoles, es para todos los discípulos de Jesús. Por eso, cuando recibimos el bautismo, somos constituidos en discípulos misioneros. El padre de las casas comentó el método de Ramón Pané. De él escribe: solo este fray, Ramón, que vino a esta isla al principio con el almirante, parece que tuvo algún celo y deseo bueno de dar conocimiento de Dios a estos indios. Bartolomé de las Casas lo describe como hombre simple que enseñó las oraciones principales. Bueno, hablar de simpleza no es un defecto, al contrario, es una virtud, porque oímos en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, que nos dice: gracias te doy, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a los sabios y poderosos y se lo has enseñado a los sencillos y a los humildes. Esa es la palabra de Dios. Y el Señor usa precisamente a gente humilde y sencilla para llevar a cabo su evangelización. Una persona, imagínate, que no conoce nada del nuevo mundo y viene desprovisto de cualquier riqueza material, solamente con la riqueza de su fe, es verdaderamente algo extraordinario. Ya venía. Muy bien, profesores. Entonces estamos viendo la agilidad de este tipo de videos. No estamos a través de la figura de Manuel Pané, estamos viendo lo que habíamos visto ya en Asia, lo que hemos visto un poquito en el África, que él es el primero que pone en práctica la inculturación, porque no estamos hablando del concilio, estamos hablando del descubrimiento de América, el primero que llega acá, ¿no? Entonces, espero que sea para ustedes de una manera muy amena, fácil terminar de ver este video. Voy a retroceder a la página. Están viendo el aula digital, ¿no? Sí, maestra. Sí lo ven, muy bien. Sí. Evangelización a menos depende de la realidad. Ah, este es el video, es el meeting. Ah, no, este es el documento. Este es un documento que ha sido traducido, ¿no? Acá, pues, tradució Jorge Iván Hoyos Morales. Entonces, el preámbulo es el que está en el, ¿no? En la creación de América en los siglos, incluso tuvo aspecto muy variado. Lo que le he puesto, o sea, he hecho un copia acá y lo he puesto como un preámbulo para que sepan de qué trata, ¿no? Mira, que Juan Pablo II dijo en 1979, con ocasión de su primera visita a Santo Domingo, núcleo del asentamiento de Cristóbal Colón en América, desde donde partió, justo lo que hicimos con el video, ¿no? Desde donde partió una vasta empresa de evangelización que merece toda nuestra admiración y gratitud. Luego lo repitió el 1 de enero de 98, en la Basílica de San Pedro, diciendo: fue una espléndida realidad que no puede ser subvalorada, la introducción de la fe en el continente americano, la proclamación y difusión del mensaje evangélico, resplandor desconocido por los mismos católicos y calumniado como pocos. Es cierto que hubo sombras, como en todas las conquistas de la historia, tal como lo dijo recientemente un mexicano que ganó el premio Nobel, Octavio Paz. Sin embargo, estas sombras siempre son resaltadas, en buena parte para culpabilizar a la Iglesia y a los católicos, por medio de la prensa, la televisión o curas católicos, o aún más masoquistas que los progresistas, de modo que se esconden no las sombras, sino las luces. Entonces acá, hablaré ante todo de la evangelización de América, cuya exclusividad no quiso ser dejada
a España por parte de Isabel la Católica y sus sucesores, cosa que se ignora hoy. Esta evangelización fue obra de las grandes iglesias de España. Un momentito. Voy a calmar a mi perrito, tengo que hacer calma. Por favor, ¿están viendo bien este párrafo? Sí lo pueden observar, ¿no? A Sí, ver maestra. si lo pueden leer hasta donde puedan ver, ¿ya? Para que no se escuche solo a mi voz, ¿ya? Les invito a una lectura de estos párrafos. Y los ¿Desde qué comentamos. parte, maestra? A partir de acá hablaré. A ver, ¿yo lo puedo leer ese párrafo, maestra? Sí, a ver, por favor. Hablaré ante todo de la evangelización de América, cuya exclusividad no quiso ser dejada a España por parte de Isabel la Católica y sus sucesores, cosa que se ignora hoy. Esta evangelización fue obra de las grandes iglesias de España, Francia y Flandes al final de los siglos XVI y XVII, en plena Reforma Católica. En esas iglesias florecían santos y nuevas órdenes religiosas. Me pregunto, ¿cómo habrían podido estas iglesias dejar de ser admirables sencillamente por el hecho de atravesar el Atlántico en esa época? ¿Y qué pasa con aquellos frailes españoles de San Juan de Dios, estos primeros campeones de la caridad que administraron los hospitales para los indios de las minas peruanas? Los primeros evangelizadores de las Antillas fueron frailes franciscanos venidos de Francia y de Bogotá por llamada directa de Isabel la Católica. La evangelización de América fue en un primer momento la gran aventura, el gran testimonio y la gran modernidad del cristianismo sin fronteras. Mucho antes que ocurriese eso en nuestra Europa de hoy, y es la incomparable Isabel la Católica, reina de Castilla, quien enseguida colocó sobre la balanza todo lo necesario para garantizar la auténtica difusión del mensaje evangélico respecto a los indígenas, dando prioridad al amor, exigiendo buenos tratos, garantizando la libertad y, como a los españoles, rechazo de la opresión para los bautizados. Desde 1493, solo un mes después del descubrimiento, Isabel en sus instrucciones pide a Cristóbal Colón que los indios sean tratados con amor. Amorosamente, dice el texto español original de 1501, se precisa que deben ser evangelizados en calidad de hombres libres, tal como son y no como esclavos, sin ejercer sobre de ellos ninguna constricción o restricción, dice maestro. Constricción. Constricción. Dice, añade en 1503 que se trata de actuar de modo que los indígenas vivan y sean como los demás habitantes de nuestro reino. Bien, como ven, profesores, coincide el video con este relato. Entonces yo les invito, ustedes verán, profesoras, es bastante, pero les repito, es una lectura que ni en media hora lo van a terminar, porque son palabras fáciles de digerir, digamos así, son contenidos fáciles. ¿Ok? Entonces les invito, vamos a ponernos metas, y acá hoy día es 2, no nos vemos hasta el miércoles 9. Entonces, el miércoles 9. Entonces, ¿qué les parece si dejo yo el trabajo de la tabla? Ahorita, a más tardar mañana se lo pongo el modelo de tabla para que lo entreguen. ¿Está bien el viernes 11, profesores? ¿El viernes 11 está bien como fecha para que entreguen esa tablita? Sí, profesor Carmelo, lo escucho. Puede ser para el siguiente martes. Antes, para que no se No, quede con sus no parciales. después. Es que sus parciales empiezan, quiero que lo entregue antes que empiece sus parciales, pienso yo, porque después capaz se va a cruzar con sus parciales. Porque hoy día es
A ver, tomado. El día 15, martes 15, si se puede. Como estamos en parciales, tenemos que estudiar varios cursos. Bueno, lo que yo quería era que lo entreguen antes, ¿saben por qué? Para yo poderlo corregir y para que sepa, bueno, pero como esa pregunta no va a entrar en el examen, claro, esa pregunta no va a entrar en el examen necesariamente. Así es, Miss. Ah, ya, sí, tienes razón. Porque yo no voy a hacer eso de repetir la pregunta del examen. Ya, entonces el día es 2. Ya, usted me dice no el 11, sino el martes 15. Sí. Correcto, Miss. Sí, sería posible. Ya, martes Maestrita, 15. sí, Ya, le vamos a agradecer. martes 15, ya, porque sabemos, es como una... Muchas gracias, maestra. Ya, martes 15 estoy colocando aula 3F, no, ¿por qué aula? 2F, 3A, 2F, 3A. Maestra, y el miércoles 16 es el examen, ¿verdad? Sí, pero o sea, el problema es que si lo hacen para el miércoles 15, ya bueno, pero con la promesa de que tienen que de leer América Entra, o sea, el tema de América, lean este documento, el anterior, terminen de ver los videos, y lo del galitanismo ya tienen que ir leyendo poco a poco, o sea, no esperen a la clase el miércoles 9, que voy a empezar a ver el tema de galicanismo, empezar a leer, ¿ya? Yo les invito a que lean esto, porque lo de América sí va a entrar, que acuérdense que primera pregunta, ¿no? Le estoy viendo que esta lectura es ágil, ¿ya visto? Lo han entendido mucho más, lo que ha leído la profesora, lo que me ha ayudado a leer ella, coincide con el video, ¿no? Lo entiende uno más rápido, ¿ok? Ya, entonces, con esa promesa de que el miércoles 9 ya lo tiene leído todo lo de América, mínimamente, y si puede alguno ya leer ese libro de Lords, aunque sea, yo le voy a poner qué página, no van a ser muchas, ¿ya? Ese libro de Lords, que es el que he subido, ese es para la pregunta número 2 del parcial, ¿ya? Listo. Ya, profesores, siento ya exactamente 10 y 20, no les quiero cansar, y continuar. A la profesora Verónica del Carmen, antes de retirar. Maestrita, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Sí? Gracias por el paso. Con justamente rapidito, qué bonito hubiera sido que Parme hubiera venido a justo lo que hubiera querido. Ya. Profesora Verónica, le escucho entrecortado su audio, entrecortado. Voy a tratar que no es solo es tarea de los padres. ¿Me escuchen? No le entiendo bien lo que me está hablando profesora Verónica, porque aparece entrecortado. Se escucha la tarea de todos. Cortó. Bueno, cualquier duda, por favor, a través del delegado o el mensaje. Entonces quedamos así. Nos vemos el miércoles 9 con el compromiso de haber leído estos textos de América y de vacaciones en América y al menos una página del texto de ese libro gordito que le voy a decir qué páginas son. ¿Ok? ¿Ya? Para que no esperar un día antes para el examen. ¿Ya, profesores? Cualquier duda a través de la mensajería, cualquier mensaje que me envían me llega automáticamente a mi correo. ¿Ya? Entonces, con la promesa de seguir viendo lo de América. Ya, maestrita, decía nada más la enseñanza que nos daba Parme de que es la tarea de todos, ¿no? Que no hay que ver obstáculos, sino hay que ver el objetivo y la misión de que hay mucha gente que necesita la palabra de Jesús y de evangelizar. Y también quería decir, maestrita, que la maestra Rosario Lamita le ha escrito en el mensaje por el chat del Zoom que tiene fallado su micro y ella está preocupada de que para que le tome la asistencia. Le voy a agradecer que por favor sí la le puse considere. a Carranza, Muchas sí le gracias. puse. Sí le puse. Ya, muy bien. Gracias, Entonces, maestra. nos vemos el día martes 9. Que tengan un buena ángeles custodios hoy día. Lleno de fiestas estamos que van a interceder para que el Señor les dé los 7 dones, entre ellos la sabiduría, tengan a la Virgen de Rosario, todo para que puedan salir bien en sus parciales. Es cuestión de que se organicen en el tiempo, lo hablo también por mí.
también organizarme yo para tranquilamente corregir sus exámenes. ¿Ok? Muy bien, que la Virgen de Rosario les acompañe, todos los santos. Hay puros santos, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa, estamos llenados, que van a interceder por ustedes. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos entonces el día martes 9. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches con Buenas todos. Que Dios los noches, bendiga. hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, maestra. Hasta luego. Hasta luego. A ver.